Iniciar este curso de expedientes técnicos de obra de saneamiento. Vamos a aprovechar. Ya saben que en cualquier momento pueden hacer sus consultas, creo que a través de la plataforma. No hay ningún inconveniente. Los tópicos que vamos a hablar, vamos a tratar de cumplir a cabalidad, comentar todos los tópicos referentes a los expedientes y al mismo tiempo ver algunos ejemplos, oír mientras vamos hablando, vamos abriendo algunos archivos. Bien, lo que hay que ver pues es que a nivel nacional la entidad que está encargada de ver este tipo de obras es el Ministerio de Vivienda, ¿no? Vivienda y Construcción y Saneamiento, es el que se encarga de ver exactamente las obras de agua y de desagüe, ¿no? A nivel nacional y por ende es la evaluación o la aprobación de la mayoría de los proyectos que tengan relación a este tipo de obras. Vamos a iniciar que hablar de obras de saneamiento es hablar de obras de alcantarillado, ¿ya? Pero hay que entender que vamos a hablar de obras de alcantarillado prácticamente de la vivienda hacia afuera, ya que obras de desagüe sería de la caja de registro hacia adentro de la vivienda. ¿Ya? Nosotros vamos a ver todo el sistema que hay en la parte externa de las viviendas. A eso le vamos a llamar las obras de saneamiento. ¿Y qué son las obras de saneamiento? Las obras de alcantarillado. Eh, el objetivo de un sistema de alcantarillado es pues recolectar, ¿no?, los desagües eliminados a través de las conexiones domiciliarias y disponerla finalmente en los cuerpos receptores, ¿no? Evidentemente vamos a tener en cuenta los límites máximos permisibles que han cambiado este año, ¿no? Se han actualizado, ¿no? Los estándares de calidad. En base a ello se van a construir distintos elementos y esos elementos van a formar parte de un expediente técnico. ¿Ya? Entonces, sabemos que existe la conexión domiciliaria y se va a conectar a una red principal, mucho más grande, ¿no? Va a haber una red de recolección, vamos a ver acá, una red de recolección que va a ir recolectando las aguas residuales para finalmente llegar a un emisor y este emisor trasladar esas aguas residuales a una planta de tratamiento para que después de ser tratada, estas sean eliminadas a un emisor de agua, en este caso un río o el propio mar. Ya, ese es a grandes rasgos un sistema de alcantarillado. Ya, cuando hablamos de proyectos de saneamiento, hablamos de toda la infraestructura necesaria para que se complete este sistema. Vamos recordando que este sistema trabaja por gravedad. En zonas donde no haya posibilidad o no haya una pendiente favorable para seguir evacuando estas aguas residuales, se generan estaciones de bombeo, ¿no? Estaciones que, de acuerdo a una evaluación, van a bombear todo el tiempo estas aguas residuales al emisor y el emisor a la planta de tratamiento. Ese es a grandes rasgos, ¿no? Este tipo de alcantarillados va a estar compuesto pues por los colectores, que serían las tuberías, las cámaras de inspección, que serían los buzones, y posteriormente el emisor, que es prácticamente el conducto final antes de llegar a la planta de tratamiento. Ya, esto es a grandes rasgos un sistema de alcantarillado, ¿no? Ahí vemos algunas imágenes. Esto va a empezar en la cota más alta. El buzón tiene aproximadamente un arranque de 1,20 m. Ya, esa es la altura o la profundidad de inicio de este buzón de arranque. Y de ahí se van a ir excavando para colocar pues las tuberías, ¿no? Los conductores. Listo, con respecto dentro del grupo de obras de saneamiento, así como tenemos las obras de alcantarillado, también tenemos las obras de agua potable. Y también, al igual que el anterior, estamos hablando del sistema de agua potable, pero desde la captación hasta la caja de registro de las viviendas, por así decirlo. ¿Ya? Por así decirlo. No, no estamos hablando de la parte interna, ¿ya? No estamos hablando de la parte interna que está en función a otro tipo de normativas, ¿ya? ¿Cuáles son las partes de este sistema de agua potable?
prácticamente vamos a tener una captación, muchas veces en la parte superior, de ahí vamos a tener una planta de tratamiento, ¿ya? O a veces no existe esta planta de tratamiento, directamente se va a un reservorio, directamente se va a un reservorio de almacenamiento. La tubería que hay desde la captación hasta el reservorio se le llama línea de conducción y va a obedecer a ciertos parámetros de diseño, ¿ya? De ahí del reservorio se va al inicio de la red de distribución. A esa línea le llamamos línea de aducción. Y finalmente tenemos la red de distribución, ¿no? Esto sería un sistema de agua potable cotidiano, entendiendo que estamos captando el agua, ¿no? De un puquio, ¿no? Un pozo de agua, un agua superficial de repente, ¿no? En la parte superior, un río, ¿no? También tenemos sistemas de agua potable que el agua es de aguas subterráneas, ¿no? Y ya obedecen a otros ejemplos. Bien, hablar de un expediente de saneamiento es hablar de estos dos tipos de obra, ¿no? Que involucran una serie de elementos, ¿ya? Y todos esos elementos, todos los datos para su construcción deben estar establecidos en el expediente técnico. Recuerden que el tema de hoy es hablar de expedientes técnicos. Evidentemente, la construcción de cada uno de los elementos de los sistemas mencionados van a obedecer a una normativa, van a tener parámetros mínimos. Y esos parámetros mínimos los encontramos acá en Perú en nuestro Reglamento Nacional de Edificación. Exactamente encontramos normas que están relacionadas a las instalaciones sanitarias y tenemos las normas OS y tenemos las normas IS, y son las que estoy mostrando en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, la norma OS, captación y conducción de agua de consumo humano, la norma OS 20, planta de tratamiento, y ahí toda la normativa. Cabe mencionar que todas estas normas te los estamos pasando como parte del material de la sesión del día de hoy, para que tú lo puedas leer. Bien, pero va a haber una diferencia hablando de los sistemas de agua potable y que también van a tener relación con los sistemas de alcantarillado también, ¿no? Los sistemas de drenaje de aguas residuales, ¿no? Va a haber una división entre que si el proyecto va a ser para una zona urbana o el proyecto va a estar orientado a una zona rural. Entonces viene la pregunta, ¿cuándo un proyecto es para una zona urbana y cuándo un proyecto es para una zona rural? ¿No? Entonces, hay una guía donde define qué es una zona urbana y qué es una zona rural en los proyectos de saneamiento. Y la respuesta es que está en esa guía es que proyectos con más de 2,000 habitantes son proyectos de zona rural y proyectos de zona urbana, y proyectos con menos de 2,000 habitantes son proyectos de zona rural. Ya, eso tienen que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, les acabo de decir que la normativa de los parámetros mínimos que yo debo seguir está en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en el 2018 ha salido una resolución ministerial 192 que nos menciona que es la norma técnica de diseño, opciones tecnológicas para sistema de saneamiento en el ámbito rural. En otras palabras, ¿qué te estoy diciendo? Que si tú vas a hacer un proyecto de saneamiento y este proyecto es para menos de 2,000 habitantes, tú tienes que seguir todos los parámetros que encuentras en esta resolución, ¿ya? Sea proyecto de agua potable o sea un proyecto de desagüe, ¿no? De alcantarillado, por así decirlo, ¿ya? Entonces, miren, hay una diferencia, ¿ya? Hay una diferencia a la hora de diseñar. Desde ahí debemos partir, ¿ya? Desde ahí debemos partir.
De ahí, durante todo este tiempo, el ministerio ha emitido algunos documentos que nos pueden, antes de esta resolución, antes de la actualización de la norma, que deberíamos también considerar como el reglamento de calidad de agua, el reglamento de calidad de las prestaciones de los servicios de saneamiento, la guía de opciones tecnológicas, que también es la resolución del 2018, que también se las estoy pasando, los parámetros de diseño de infraestructura de agua y saneamiento, el manual de proyectos de agua potable y esta guía que salió en el 2016, que prácticamente tiene todo lo que vamos a conversar el día de hoy. Es la guía de orientación para elaboración de expedientes técnicos de proyectos de saneamiento. Todavía se sigue utilizando, todavía tiene información que tú debes conocer. Parte de los PPTs que hemos preparado el día de hoy tienen información de esta guía, al margen que esto es del 2016, ¿ya? Al margen que esto es del 2016. ¿Ya? Esas guías también se les está alcanzando, ¿no? Para que no tengan inconvenientes, ¿no? Acá, ¿no? Acá está expedientes, acá están lo que es el reglamento. A ver, creo que no ha subido. Y no lo revisamos en este momento. Acá está lo que es el anexo 192. Ya vamos a revisar. Parece que se había subido, pero parece que hay 3 expedientes que vamos a ir conversando. Bien, vamos a continuar. Bueno, ahí en la guía está todo lo que se debe presentar para un expediente técnico, todo el contenido, desde el índice, la memoria de cálculos, la planilla de metrados, los presupuestos, el análisis de precios, cotizaciones, especificaciones, ¿no? Y los planos, ¿no? Y las láminas, ¿ya? Eso prácticamente está bastante completo. Vamos, antes de ver cuáles son los documentos del expediente técnico, vamos a ver pues qué es un expediente técnico. Y un expediente técnico de una obra por contrata, nos vamos a ir a la norma, al decreto supremo 344 del 2018, que es nuestro reglamento de la ley de contrataciones. Y en su anexo 1 nos menciona que es un expediente técnico. Y por definición, un expediente técnico es un conjunto de documentos. ¿Qué documentos? Una memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución, metrados, presupuesto de obra, fecha del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra, fórmulas polinómicas y si es necesario, estudios de suelos, estudios geológicos, estudios de impacto ambiental o cualquier otro estudio que sea necesario. En otras palabras, hablar de un expediente técnico es tener 9 tipos de documentos, como mínimo, ¿ya? 9 tipos de documentos. No lo digo yo, está en nuestra normativa, ¿ya? En nuestra normativa. Algunas entidades definen al expediente técnico de una manera mucho más precisa. En realidad vuelven a mencionar los mismos documentos, pero ya lo condicionan, ¿no? Dice que los expedientes técnicos tienen una vigencia máxima de 3 años a partir de su aprobación. ¿Y por qué tienen una vigencia máxima de 3 años? Porque nuestra normativa va actualizándose, ¿no? Y los proyectos necesitan actualizarse. ¿Quiénes elaboran los expedientes técnicos? También nos vamos a dirigir al anexo 1 del reglamento de la ley de contrataciones y vamos a ver que un expediente técnico lo elabora el consultor de obra, quien se le dice proyectista, ¿ya? ¿Y quién es el proyectista? Por definición es el profesional altamente calificado quien se encarga de la elaboración del expediente técnico o
en la supervisión. O sea, un consultor de obras o una consultoría de obras es necesaria para la elaboración de un expediente técnico. Bien, ya hemos visto cuáles son las componentes de un expediente, ¿no? Los acabamos de leer, ¿no? Memoria descriptiva, especificación, planos. Entonces vamos a ver cada uno de ellos y ir abriendo, si hay tiempo, abrimos los expedientes que se les han alcanzado. La memoria descriptiva, ¿no? ¿Qué es la memoria descriptiva? Prácticamente para tener una descripción general es un documento que nos brinda una descripción general del proyecto a ejecutar y brinda una visión general sobre la ejecución lógica de los distintos trabajos que se van a realizar. Hay que recordar que cuando hablamos de obras de alcantarillado y obras de agua potable no quiere decir que sea un estándar, ¿no? Hay una serie de elementos que se van a presentar de manera diferente en distintos tipos de proyectos. Acá en la memoria descriptiva sí tienes que tener cuidado, porque la guía nos menciona que debes tocar en tu memoria descriptiva 12 puntos como mínimo. 12 puntos como mínimo. ¿Cuáles son esos 12 puntos como mínimo? Son los antecedentes, las características generales, la descripción del sistema existente. Está hablando tanto de alcantarillado como de agua potable. La capacidad operativa, las consideraciones de diseño, la descripción técnica, el resumen de metas, el cuadro de presupuesto, la modalidad de ejecución, el sistema de contratación y el plazo y otros. Mira, tu memoria descriptiva debe tener estos ítems. Si no lo tiene, te lo van a rechazar. ¿Ya? Te lo van a rechazar. ¿No? ¿Qué son los antecedentes? Se va a incluir en los antecedentes el nombre completo del proyecto, se debe indicar la información de viabilidad, ¿no? Se necesita realizar una breve descripción de otros proyectos de saneamiento que se hayan realizado en ese mismo ámbito, ¿no? De influencia del proyecto, quién financia o quién va a financiar el proyecto, va a ser recursos propios, va a ser el Ministerio de Vivienda, ¿no? O cómo se va a financiar. En otras palabras, lo importante es señalar qué intervenciones o esfuerzos se han realizado con anterioridad para la implementación del sistema de abastecimiento, ¿ya? Para la implementación del sistema de abastecimiento. A ver, un momentito. Bien, se cortó, se cortó. Seguimos. Otra de las partes de la memoria descriptiva es la de las características generales, ¿no? En este punto, se va a definir con precisión la ubicación del proyecto, las vías de acceso, el clima, la topografía, ¿no? Se tiene que determinar la ubicación del proyecto, debe estar definido por una poligonal cuyos puntos serán definidos en coordenadas UTM. Hay que recordar que por directiva tenemos que utilizar un sistema de coordenadas estándar, que es el sistema de coordenadas UTM WGS84, ¿no? Entendiendo que en nuestro país, aparte de este sistema tenemos el sistema UTM de la PESA 56, pero ya deberíamos utilizar este sistema. En la descripción existente, del sistema existente, debemos hablar, ¿no? De los sistemas que hemos encontrado antes de realizar, pues, o sea, que hemos encontrado en la zona, ¿no? Como solución anterior, ya sea de proyectos de agua o ya sea del proyecto de alcantarillado, ¿no? Se debe describir cada componente existente y precisar qué antigüedad tiene, el estado de las estructuras, las dimensiones, la capacidad, la ubicación, referencia de ubicación,
estado de operatividad, entre otros. Como ustedes pueden ver, es una descripción general de lo que están encontrando, pero como parte de la solución anterior. La capacidad operativa del operador, como otro de los índices de la memoria, considerar aspectos referidos a la infraestructura disponible, equipamiento, recursos, ¿no? Consideraciones del diseño del sistema propuesto. Acá es un alcance breve de lo que se va a realizar, ¿no? Como solución. Se tiene que mencionar prácticamente a quién va a beneficiar, ¿no? La tasa de crecimiento, la dotación, el periodo de diseño, la densidad de vivienda, la población, la demanda. Toda esa información debe estar descrita a manera de resumen en este ítem. De ahí tenemos la descripción técnica del proyecto, ¿ya? Ahí tenemos que detallar prácticamente los sistemas que se van a mejorar o se van a implementar, ya sea de agua potable o ya sea de agua de alcantarillado, ¿no? Por cada una de las componentes. Por ejemplo, si hablamos de agua potable, tendría que poner la componente captación, de ahí debería poner la componente de cámara rompepresiones, la componente de tubería de línea de conducción, y así ir describiendo cada una de ellas a manera de resumen, ¿no? Finalmente, el 2.7 sería las metas, ¿no? Recuerden que son 12 puntos los que tienes que cubrir como mínimo en la memoria descriptiva, ¿no? Las metas son prácticamente todas las actividades del presupuesto, ¿no? Tú te vas a ver cuáles son las partidas y esas partidas en sus cantidades vendrían a ser las metas del proyecto. Como cuadro resumen del presupuesto, vas a tener que colocar ahí prácticamente cuál es el costo directo, cuál es los gastos generales, las utilidades, ¿no? También hay que colocar cuál es el sistema de contratación, ¿no? De este tipo de obra, ¿no? Estamos hablando de expedientes de contrato. Entonces, sabemos pues que tenemos 3 sistemas de contratación, ¿verdad? Tenemos el sistema suma alzadas, tenemos el sistema precios unitarios y tenemos una combinación de los dos que sería un sistema mixto. Las obras de saneamiento, estoy hablando de alcantarillado y agua, por lo general son contratadas bajo el sistema a precios unitarios, ¿ya? A precios unitarios. ¿Por qué? Porque no se conoce con exactitud cuál es la magnitud de alguna de las partidas que van a intervenir en este proyecto. Hablar de modalidades es otra cosa, estimados. Hablar de modalidades es hablar de los concursos, ofertas y hablar de los contratos de modalidad llave en mano, ¿ya? Que son otra cosa. Ahí tenemos una secuencia del resumen de un proyecto de abastecimiento, ¿no? Esto es por contrata, ¿no? Y también en el manual hay un resumen de presupuesto prácticamente por administración directa. Ya lo menciono para que lo tengan presente. Y hablamos de la modalidad. Bien, yo voy a abrir uno de los expedientes, a ver si están completos. Vamos a abrir este. A ver, ¿dónde dice memoria efectiva? Bueno, veo estudio de suelos nada más, no veo memoria efectiva. Voy a abrir otro, a ver. Manera de ejemplo. Recuerden que ahorita los expedientes, pues, conseguirlos no es muy difícil, ¿no? Por el tema de transparencia, podemos descargarlos directamente de la página del SEAS, ¿no? Acá tenemos un expediente y vamos viendo, tiene nombre del proyecto como memoria, ya, los antecedentes, de ahí tiene las características generales, la ubicación geográfica, tenemos pues en las coordenadas UTM,
Este cuadro de vías de acceso está en la guía y se debe presentar tal cual está en la guía. Este cuadro ya es bastante importante. Detalla pues el tramo, la información general la encuentran en la municipalidad, pues, ¿no? En la municipalidad están las distancias desde un punto de capital hacia el lugar, ¿no? Hacia la entidad, hacia la cantidad de kilómetros y el tipo de carreteras, ¿no? Esto también nos sirve para sacar el cálculo del flete terrestre también, ¿ya? Esta información es importante. Características del clima, población beneficiaria, descripción del sistema 2.3, capacidad operativa, consideraciones. Miren, lo que quiero mostrar acá es si ha cumplido o no los 12 puntos. Ya no es motivo de que me ponga a ver cada uno de estos, ¿no? Descripción técnica del proyecto. Acá está colocando los elementos o las componentes que van a formar parte del sistema o de la solución del sistema tanto de alcantarillado como de agua potable, por eso captación número 3, cámara rompepresión, caseta de válvulas, ¿no? Está detallando a cabalidad. Nos vamos a ir al cuadro de resumen, son las partidas con sus metrados, ¿no? Eso les mencionaba que eran las metas. El presupuesto, la modalidad de contratación, el sistema de contratación, modalidad de ejecución de la obra, los plazos. Miren, solamente tiene 11 ítems, ¿no? 11 ítems. A manera de resumen. Esto sería la memoria descriptiva. ¿No? La memoria descriptiva. Vamos a ver otra de las componentes del expediente técnico, y otra de las componentes del expediente técnico son los metrados. ¿Ya? ¿Qué son los metrados? Prácticamente es el cálculo, la cuantificación de las actividades o de las tareas o de las partidas, como los conocemos, ¿no? Son las cantidades de trabajos físicos que se van a ejecutar. Evidentemente, esta información está sustentada por cada actividad o por cada partida en una respectiva planilla, incluyendo gráficos que detallen cómo se ha encontrado esa magnitud, ¿ya? Y muchas veces hay que ponerle un croquis explicativo, ¿ya? Debe presentar el sustento, si se ha utilizado, dice, maquinaria y cálculo de fletes, si así se ha previsto, ¿ya? Si así se ha previsto. ¿Dónde voy a mirar los metrados? ¿Dónde voy a mirar las actividades? Vamos a hacer una comparación con las obras de edificación. Y para que tú ejecutes una obra de edificación, tú debes saber que las actividades se han estandarizado. ¿Ya? Se han estandarizado en un documento que se llama la norma técnica de metrados para obras, ¿ya? De edificación. Acá estamos viendo en la parte, estamos viendo la carátula de ese documento, ¿ya? Acá va a tener prácticamente todas las actividades secuenciadas, cómo se van a presentar de las obras de edificación. Pero yo no estoy hablando el día de hoy de obras de edificación, estoy hablando de obras de saneamiento. Entonces, este reglamento de metrado tiene dos partes. Tiene metrados para obras de edificación y metrados para obras de habilitaciones urbanas. Y te comento, las partidas estandarizadas para obras de saneamiento se encuentran dentro del rubro de obras de habilitaciones urbanas. Están en el ítem 3, donde hablan pues de obras de infraestructura sanitaria. Y esas son las actividades que yo debo utilizar, ¿ya? ¿Y qué voy a encontrar en este reglamento de metrados? Voy a encontrar, en primer lugar, la definición de la actividad, o sea, ¿a qué se refiere? ¿No? Voy a encontrar con qué unidad se debe medir, entendiendo que tenemos unidades como kilos, como metros cúbicos, ¿no?
unidades como metros cuadrados, ¿no? Que me van a permitir cuantificar la actividad, ¿ya? Esto es lo que vamos a encontrar. ¿Qué actividades voy a encontrar en el reglamento? Bueno, yo ya lo he puesto acá en el PPT, ¿ya? Y son estas, mira. Lo primero que debes saber es que si tú estás haciendo un proyecto que sea, pues, construcción de estaciones de bombeo, tienes que utilizar el ítem 3 del reglamento metrado de habilitaciones urbanas. Si estás construyendo una estación de bombeo de agua, también. Si estás construyendo reservorios, también. Reservorios elevados, estaciones de bombeo de aguas residuales, construcción de estructuras de captación, planta de tratamientos de agua potable, planta de tratamiento de aguas residuales, conducción y red de distribución de agua. Debes utilizar el ítem 3 de habilitaciones urbanas. ¿Ya? Ahí vas a encontrar las partidas. Ahí vas a encontrar las partidas. ¿Cómo qué partidas? Como obras preliminares, los trabajos complementarios, movimientos de tierras, tuberías, accesorios, válvula de grifos, ¿no? Estaciones de bombeo, estructuras de almacenamiento, instalaciones hidráulicas, todas estas actividades se encuentran ahí. Como ejemplo, yo solo te voy a dar uno. ¿Cómo así? ¿Tú sabes cómo se metra la partida de excavación, ya, en obras de edificación? ¿Tú sabes con qué unidad edificación, con qué unidad se mide la partida de excavación, al margen de que sea en material suelto, de que sea en roca, ¿no? ¿Cómo se mide esta partida de excavación? Y todos sabemos que se mide en qué unidad, en metro cúbico, ¿verdad? En metro cúbico. ¿Ya? Esto es cómo se mide esa actividad. ¿Ya? Esto es cómo se mide esa actividad en obras de edificación. Pero en obras de saneamiento, ¿ya? En obras de saneamiento, esa actividad también de excavación se mide en metro lineal, ¿ya? Se mide en metro lineal. Entonces estás viendo una diferencia, ¿ya? No es lo mismo, hay actividades que no se miden en la misma unidad, ¿ya? Que no se miden en la misma unidad. Entonces, eso es lo que tú debes eso es lo que tú debes tomar en cuenta, ¿ya? Eso es lo que tú debes tomar en cuenta, ¿ya? Listo, entonces obras de excavación se mide en metros cúbicos, si es una obra de edificación, pero si son obras de saneamiento, se miden en metro lineal, ¿ya? Se miden en metro lineal. Listo, ahí estoy mostrando todas las actividades que pertenecen a este tipo de proyectos. Bien, esto sería con respecto a los metrados, ¿no? Ustedes tienen que revisar las láminas que describen las obras a realizar. Hay que examinar las especificaciones técnicas, verificar el reglamento de metrados, plasmarlo en planillas y posteriormente secuenciarlo según la normativa, ¿ya? Según la normativa. Vamos a mirar por acá unos metrados, a ver si hay por ahí. Documentos para evaluación, índice, presupuestos. Vamos a abrir otro. Ahí estamos viendo los metrados. Mira, bueno, no se aprecia bien, pero sin embargo ahí están las planillas. Hay que recordar pues que no todos los expedientes que están en el SEAS están en archivo nativo. La mayoría
está pues en archivo PDF, pero sí hay una cierta cantidad que está con todos los archivos nativos. Entonces, no hay problema, ¿ya? No hay problema. Muestra pues cómo se ha calculado, ¿ya? Cómo se ha calculado y de manera gráfica el elemento que se está cuantificando, ¿no? Acá están las barras de acero, acá están los elementos a ser metrados, ¿no? A ser metrados. Bien, vamos a continuar. El otro componente que estamos viendo, recuerdan que había 9 componentes de un expediente técnico. ¿Ya? El otro componente vendría a ser el análisis de los costos unitarios. ¿Ya? ¿Y qué es el análisis de los costos unitarios? Vamos a hablar de cuánto es el costo por unidad de medida de una actividad. Por ejemplo, si yo estoy excavando y tengo que hacer 500 metros lineales de excavación, hablar del análisis de precios unitarios es hablar de cuánto cuesta realizar un metro lineal, o sea, una unidad de toda esta actividad, ¿ya? Evidentemente, para realizar la actividad se van a necesitar recursos, ¿no? Recursos como cuáles. Por ejemplo, se van a necesitar mano de obra, ¿no? Dentro de la mano de obra, yo voy a tener pues al operario, voy a tener al oficial y voy a tener al peón, ¿verdad? De ahí, ¿qué más necesito? Necesito, por ejemplo, materiales. Los materiales voy a necesitar cantidades. ¿Qué otra cosa? Voy a necesitar equipos, ¿no? Voy a necesitar equipos para poder realizar estas actividades. Todos estos recursos tienen que ser cotizados. Cotizados en la fecha de elaboración del expediente, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy elaborando mi expediente, tengo que cotizarlos en este momento. O sea, no utilizar cotizaciones pasadas, ¿no? Tenemos que darnos el tiempo de ir a preguntar, ¿a dónde? A las ferreterías, ¿no? A los distintos distribuidores de materiales, por así decirlo. Vamos viendo el primer ítem que es la mano de obra. ¿Ya? La mano de obra. Como estamos hablando de la mano de obra, ya los costos de la mano de obra están pactados por el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil, ¿no? Y por algunas entidades, ¿no? Algunas que tengan relación con la construcción. Pacto o conciliación del precio se da a través de un pacto colectivo, ¿ya? Se hace anualmente, o sea, se hace todos los años este pacto. ¿Y qué se va a realizar? Se va a realizar los costos de la mano de obra para 2 periodos, o sea, un costo para los 6 primeros meses y otro costo para los otros 6 meses, ¿no? Esto va incrementándose con respecto al costo anterior. O sea, en otras palabras, nunca pactan un precio menor. Siempre se está pactando mayor costo, ¿no? ¿Qué incluye este costo? Incluye un jornal básico, una bonificación única por construcción, bonificación por movilidad, prácticamente tributos como el ONP o el AFP, con Afovicer,
¿no? Todos esos costos están incluidos, ¿no? Muchas veces también EPPs, ¿no? EPP están incluidos dentro de este costo, ¿ya? Dentro de esto. Por ejemplo, bueno, esto ya es pasado, este es del año pasado, y nos dice que el operario debe ganar 600, bueno, se le va a pagar un costo de 688.46 semanal, ¿no? Porque esto está por semana. Si yo quiero saber cuánto va a ganar diario, lo divido entre 48. Bueno, si quiero saber cuánto va a ganar por hora, lo divido entre las 48 horas y me debe salir el costo por hora, ¿ya? El costo por hora. Pero no es todo esto lo que se le va a pagar al trabajador, ¿no? Acá recuerden que está incluido retenciones como el descuento de la ONP o con Afobicer, o sea, este sería el monto bruto, ¿no? El neto ya se tiene que hacer el cálculo, ya se tiene que hacer el cálculo del costo neto.